Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, desde el versículo 15, que es el Evangelio que nos trae hoy la Iglesia, el Evangelio que la Iglesia nos presenta hoy. Quise tomar este Evangelio porque aquí nos habla de algo muy importante que nosotros como cristianos católicos debemos tener mucho cuidado, debemos tener en cuenta. El Señor dice que tengan cuidado con esos lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas, que lo que vienen a qué? Vienen a engañar, vienen a dañar nuestra fe, vienen a cambiar nuestra fe, vienen a enseñarnos cosas que debido a nuestra ignorancia, porque no conocemos la doctrina de la Iglesia, porque no conocemos nada de la Iglesia, terminamos nosotros dejándonos engañar por esos lobos vestidos de ovejas y terminan dañándonos a nosotros nuestra fe. Entonces yo quiero hoy hablar acerca de lo que Jesucristo nos pide a nosotros. Tengan mucho cuidado. Entonces el Evangelio de hoy, como ya lo dije, se trata de San Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a ver qué nos dice el Señor hoy en este Evangelio. Dice: cuídense de los falsos profetas que se acercan disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Entonces Jesús le dice, ¿a quién le está diciendo Jesús eso? ¿A quién se lo está dirigiendo? A sus discípulos. A sus discípulos, aquellos que lo seguían a Él, aquellos que creyeron en Él. Él les dice, tengan mucho cuidado, cuídense, porque a ustedes les van a llegar personas vestidas de ovejas, pero son lobos rapaces. Entonces dice Jesús, cuídense de los falsos profetas. Falsos profetas. Van a venir personas a hablarnos acerca de quién, de Dios, hablarnos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hablarnos de la salvación, del reino de los cielos, hablarnos de muchas cosas, pero esos son ¿qué? Falsos profetas. Ya vamos a darnos cuenta por qué son falsos profetas, porque Jesús nos los está diciendo, tengan cuidado con esos falsos profetas. ¿Qué hacen esos falsos profetas? ¿Qué hacen esos vestidos que son lobos vestidos de ovejas? ¿Qué hacen para dañarnos a nosotros nuestra fe? Para eso vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17. Ahí el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros una enseñanza que tenemos que tener nosotros en cuenta con a esas personas que se acercan a nosotros, que son lobos vestidos de ¿qué? De ovejas. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esas personas. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice: hermanos, les recomiendo que vigilen a los que siembran discordia y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, les recomiendo, dice, hermanos, les recomiendo que vigilen. ¿Qué está diciendo Pablo? Que vigilen, que estemos atentos, que pongamos mucho cuidado. Lo que Jesús dijo, cuídense. Dice que vigilen a los que siembran ¿qué? Discordias y tropiezos contra ¿qué? Contra la doctrina que ustedes han aprendido, contra la doctrina que a ustedes les han
enseñando, está hablando de nuestra fe, lo que la iglesia de Cristo, la iglesia católica nos enseñó a nosotros, nos dio a nosotros la fe. Dice Pablo, tengan mucho cuidado con esas personas que van a sembrar ¿qué? Discordias y tropiezos. ¿Por qué van a sembrar discordias y tropiezos? Porque resulta de que cuando nosotros estamos en la iglesia, vamos y participamos en las cosas de Dios, vamos a la Santa Misa, vamos, rezamos muchas veces el rosario, de pronto leemos la palabra de Dios, puede ser, o de pronto participamos en algún encuentro eclesiástico. Sí, llevamos una vida, aunque no muy buena en la fe, pero llevamos una vida cotidiana, una vida, y resulta de que, pero como nosotros, por la ignorancia, no nos preocupamos. ¿Por qué? Por aprender qué es lo que la iglesia de Cristo, la iglesia católica nos enseña, su doctrina, la fe, por no escudriñar las Sagradas Escrituras, por no entenderla. Entonces llegan personas a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro entorno, ¿a qué? A sembrar la discordia y a sembrar tropiezos contra nuestra fe, contra lo que a nosotros nos enseñaron, con lo que nuestros abuelos nos inculcaron, nuestros padres nos inculcaron, ¿sí? ¿Qué hacen las personas? Forman discordia y tropiezos. ¿Por qué? Ya vamos a entender por qué forman discordias y tropiezos. Entonces Pablo dice, hermanos, les recomiendo que vigilen a los que siembran discordia y tropiezos contra la doctrina que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos, dice Pablo. Cuando ustedes vean que una persona que no profesa nuestra fe, una persona que no es católica, que no es cristiana católica, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alejarnos de ella. ¿Por qué? Porque ella va a venir a sembrar ¿qué? Cizaña, va a venir a sembrar ¿qué? Tropiezos, va a venir a sembrar ¿qué? Discordia. Acuerda lo que Jesús dijo allá en Mateo 7:15, que lo acabamos de leer. Ellos vienen como ovejas, como lobos vestidos de ¿qué? De ovejas. ¿Y qué es una oveja? Es una persona mansita, una persona mansita, que todo amor, habla de que todo amor, sí. Entonces, por eso es que ellos empiezan a ganarse a las personas. Mire lo que Pablo sigue diciendo, dice, esas personas no sirven a Cristo Señor, sino a su vientre, sino a su vientre. O sea, ellos se preocupan mucho, es ¿por qué? Por las entradas. Ellos buscan personas para llevarlos a su iglesia, ¿sí? ¿Para qué? Para después cobrarles el diezmo, para después cobrarles el diezmo y así tengan una entrada ellos en esa iglesia que ellos formaron, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que cuidan de su vientre, o sea, de la platica, del dinero, de lo que les pueda entrar a ellos. A ellos no les interesa más nada sino eso, dice. Y con discursos suaves, dice, y con discursos suaves y atractivos seducen a la gente sin malicia. Por eso es que nosotros caemos, porque ellos llegan hablando a nosotros suavemente, con amor. Vengo a hablarles de Dios, vengo a enseñarles qué es lo que Dios dice, vengo a hablarles del reino de los cielos, vengo a hablarles de la salvación. Y entonces, como vienen de Dios y vienen y traen la Biblia, pues entonces uno muchas veces, no, vamos a escucharlos. Y empiezan aquí a escuchar a esas personas. Pero cuando esas personas ya tienen varios días de estar viniendo y nosotros ya le hemos puesto cuidado a ellos, ya nos gusta lo que ellos nos hablan, y como nosotros vemos que todo lo que hablan está en la Biblia, que todo es palabra de Dios, entonces nosotros ya empezamos ¿a qué? A bajar la guardia y empezar a creer lo que ellos nos dicen. Entonces uno empieza a decir, no, ellos saben de Biblia, conocen la Biblia, saben de la palabra de Dios, o sea que lo que están diciendo es cierto. Entonces cuando ellos ya ven que la persona ya está encariñada, ya apetece de Dios, entonces cuando empiezan a sembrar ¿qué? La cizaña, y empiezan a ¿qué?
a enseñar que la Iglesia Católica es la que, la gran ramera, la gran prostituta, que el Papa es la bestia, que él es anticristo, que los católicos son idólatras porque adoran las imágenes, que los católicos son mundanos porque son fornicadores, son adúlteros, son borrachos, son drogómanos. O sea, empiezan a hablarles de todo lo peor que puede haber en este mundo y dicen que son los católicos que hacen eso. Y empiezan a hablarles a ellos de eso y a mostrarles citas bíblicas que no tienen nada que ver con lo que ellos le quieren enseñar a nosotros, pero que nosotros, como decimos que son muy bíblicos, que conocen mucho de Dios y de la palabra de Dios, empezamos a creerle. Por eso, ¿qué está sembrando ahí esas personas? Están sembrando discordias, porque ya ese católico ya deja de qué, de ir a la iglesia, de creer en la iglesia, de creer en los sacerdotes, de creer en la Virgen María, de creer en los santos, y empieza a decir a creer en lo que ellos les dicen, que esa iglesia es una iglesia pagana, que es una iglesia que adora imágenes, que adora ídolos. Entonces empiezan aquí a retirarse de la iglesia y empiezan a hablar mal de nuestra iglesia. Católicos que van mucho a la iglesia terminan alejándose de ella y hablando mal de ellos. ¿Por qué? Porque a ellos les sembraron la discordia y empezaron a hacer piedra de tropiezos para con nuestros otros hermanos. Por eso Pablo lo dijo. Pero ¿cómo lo hicieron ellos? Vinieron, como dice Pablo acá, vinieron con discursos, con palabras suaves, palabras de amor, palabras suaves, ¿sí? Y atractivos, seduciéndonos a nosotros y dañándonos a nosotros nuestra fe. Por eso nosotros empezamos a renegar de nuestra fe, a renegar de nuestra iglesia, a retirarnos de ella, a no creer nada de ella. Entonces ya ellos dicen que el bautismo de niños no es cierto, que eso es un invento de la iglesia, que es un invento del Papa, que la Eucaristía es una mentira, que la Eucaristía es hay muchos evangélicos que dicen que protestantes que dicen que la Eucaristía es un invento del diablo. Muchos dicen que la confesión es mentira, que empiezan a hablar de los sacramentos, que todo eso es mentira, que eso es inventado por la iglesia, que todo eso fue inventado por la iglesia y terminan alejándose de la iglesia, y no solamente alejándose de la iglesia, sino empezando a hablar también mal de ella. Entonces, mire cómo ellos le dañan a uno la mente, el corazón, la fe. La fe, ¿por qué? Por nosotros prestarle atención y oídos a ellos, a personas que no conocen nada de la doctrina de la iglesia, que no conocen nada de lo que la iglesia nos enseña a nosotros, no conocen nada del catecismo, no conocen nada de lo que nosotros predicamos, de lo que la iglesia nos enseña a nosotros. Y nosotros le creemos a esas personas que no saben nada, que no conocen nuestra doctrina, y terminamos nosotros renegando de nuestra fe, y terminamos yéndonos de nuestra iglesia. Ahora, ¿qué dice Pablo de esas personas? Esas personas que llegan así, esos lobos feroces, de esos lobos rapaces, vestidos de oveja, de esos falsos profetas que vino nuestro Señor Jesucristo nos dijo, tengan cuidado con esos falsos profetas. ¿Qué dice Pablo? En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo nos dice algo de cómo llegan esas personas a nosotros, pero que nosotros debemos tener mucho cuidado. Dice Pablo en el capítulo 1, versículo 6, dice: me maravilla que tan pronto hayan dejado a los que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a una nueva noticia. Entonces Pablo está diciendo acá, me maravilla, me sorprende que ustedes, siendo cristianos católicos, se dejen confundir por una nueva noticia, por un nuevo
evangelio, por un nuevo evangelio. Dice, me sorprende que ustedes se dejen confundir, ¿sí? Creyendo en un nuevo evangelio. Y mire, sigue diciendo Pablo, me maravilla que tan pronto hayan dejado al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a una buena noticia. No es que haya otra, no es que haya otra buena noticia, no es que haya otro nuevo evangelio. No, dice Pablo, nueva noticia. Sino que algunos los están turbando, dice, sino que algunos los están turbando, lo que yo le dije, vienen a dañarnos nuestra fe, vienen a sembrarnos nosotros, ¿qué? Discordias, como dice Pablo, discordias y tropiezos, ¿sí? Siembran la cizaña en nuestra fe, en nuestra iglesia, y por eso nosotros terminamos renegando nuestra fe. Entonces dice Pablo, no es que haya otra, sino que algunos los están turbando para reformar la buena noticia de Cristo, para reformar la buena noticia de Cristo, para reformar el evangelio de Cristo. Entonces dice Pablo, tengan mucho cuidado, me preocupa eso, que ustedes se hayan maravillado porque otras personas llegaron a hablarle de otro nuevo evangelio, no del que Cristo mandó. Por eso es que ellos dicen que la Eucaristía es mentira, que el sacramento de conversión es una mentira, que el bautismo de niños es una mentira, que la iglesia, que Cristo no fundó ninguna iglesia, que bueno, hablan de todo lo que Jesucristo dejó. Ellos reniegan de ese evangelio y ponen otro evangelio diferente, otro evangelio nuevo. Dice Pablo, tengan mucho cuidado, dice. Entonces sigue diciendo Pablo, no es que haya otros, sino que algunos los están turbando para reformar la buena noticia de Cristo. Pero si nosotros, dice Pablo, mire lo que dice Pablo acá, pero si nosotros o un ángel del cielo les anunciara una buena noticia diferente de la que les hemos anunciado, sea maldito. Entonces Pablo ya dice acá, si a ustedes les llega alguien a su casa, a su hogar, o en el entorno en que usted está, en el trabajo, donde usted esté, alguien hablarle de una doctrina diferente, de un evangelio diferente al que ustedes ya tienen, al que ustedes ya le predicaron, al que ustedes ya conocen, es la doctrina de Cristo, que es la doctrina de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, esa fe que Dios nos enseñó a través de nuestros padres primero, ustedes ya la conocen. Dice, si alguien viene a hablarles de algo diferente a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sea maldito, dice Pablo, que sea maldito. Y mire, y sigue diciendo, como ya se los he dicho, se los he anunciado, sea maldito, como ya se lo he dicho y ahora se lo repito. Y ahora se lo repito. ¿Qué quiere Pablo repetirnos a nosotros para que nosotros tengamos en cuenta, para que no se nos olvide a nosotros? Pablo dice, ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir para que ustedes escuchen y no se les olvide. ¿Qué es? Dice, si alguien les anuncia una noticia diferente a la que recibieron, sea maldito. Revuelve y repite. Si alguien viene y se acerca a su casa, a su hogar, a su familia, a su entorno, a su trabajo, donde sea, a hablarles de un evangelio diferente al que ustedes ya tienen, que ya se lo dieron, ¿cuál es ese evangelio? Que el del bautismo de niños, el del sacramento de la Eucaristía, el de sacramento de confesión, el de sacramento de confirmación, el de sacramento de orden sacerdotal, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del matrimonio, los sacramentos que son canales que nos llevan a nosotros, canales o gracias que nos dan a nosotros la salvación. Si alguien empieza a hablarle algo diferente, a decir que eso no es cierto, que eso son mentiras,
a eso hay que decirle a nosotros ¿qué? Anatema, o sea, malditos, ¿sí? Entonces, mire, y Pablo que dice esto, ahora póngale cuidado lo que el apóstol Juan nos dice a nosotros que tenemos que tener en cuenta cuando esas personas llegan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya Pablo nos dice que le tenemos que rechazar y decirle que malditos. No, ustedes son, no, nada que ver con ustedes, ¿sí? Porque si yo acepto lo que ustedes me están diciendo a mí, yo me voy a hacer maldito, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan nos dice qué tenemos que hacer cuando esas personas llegan a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, a tratar de dañarnos nuestra fe. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan. En la segunda carta del apóstol Juan, en el versículo 9 y 10, Juan nos dice algo muy importante que todos nosotros debemos tener en cuenta. Que todos nosotros los cristianos católicos debemos tener en cuenta. Esto va para todos nosotros los cristianos católicos, si lo que creemos realmente. Y aquellos que, aunque todavía no conozcan la doctrina de la iglesia, digan, no, yo estoy correcto, yo estoy seguro, yo creo en lo que la iglesia me enseña, ¿sí? Creo en el magisterio de la iglesia, creo en la tradición y creo en las Sagradas Escrituras y creo, ¿sí?, en todo lo que la iglesia nos enseña. Entonces, mire lo que dice el apóstol Juan. Versículo 9 dice, quien pretenda avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, quiere decir, aquellos que quieran, que ya nosotros conocemos la doctrina de Cristo, ya sabemos qué es lo que Cristo nos enseña, ya sabemos a qué nos tenemos que nosotros regir, o qué tenemos que nosotros guardar, ¿sí? Que son los sacramentos, que es el catecismo, que son los dogmas, ¿sí?, que la iglesia nos enseña. Eso ya lo sabemos nosotros. Entonces dice Juan, póngale calcio. Quien pretenda avanzar más allá, o sea, quiere decir que fuera de eso quiera enseñar otra cosa diferente. Avanzar más allá quiere decir que ya no es lo que nosotros hemos visto, sino enseñar otra cosa diferente. Dice, que pretenda avanzar más allá de la doctrina de Cristo, que la doctrina de Cristo es lo que Cristo enseñó, ¿sí? ¿Y qué enseñó Jesucristo? Que se podían bautizar los niños. ¿Qué enseñó Jesucristo? Que Él se quedó en la Eucaristía, cuerpo y sangre de Cristo, ¿sí? Lucas 22:19 habla de que la Eucaristía es real y que Él se quedó en un pan, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? ¿Qué enseñó en el bautismo? Que cuando nosotros nos bautizamos, renacemos a una vida nueva, ¿sí? A través del bautismo recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos hijos de Dios, pertenecemos a la iglesia de Cristo, nos hacemos cristianos, somos salvos, se nos perdonan los pecados, somos templo vivo del Espíritu Santo. Todo eso lo recibimos a través de ¿qué? Del sacramento del bautismo, ¿sí? Ahora, el sacramento de la confesión, Jesucristo mismo dijo, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A quién? A sus discípulos, a sus apóstoles, a la primera iglesia. Como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, y a quienes usted les perdone los pecados les serán perdonados, y a quien se los retenga les serán retenidos. Está dándole autoridad, poder a la iglesia, a los pastores de la iglesia. ¿Para qué? Para perdonar pecados. ¿Y a través de qué? Del Espíritu Santo. Lo dice Juan capítulo 20, versículos del 21 al 23. ¿Sí? Entonces, Mateo 16:18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán destruirla. A ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esos son palabras del Señor. Esos son mandamientos del Señor. Entonces, ¿ellos por qué lo rechazan? Entonces, están en contra de la doctrina de Cristo. Y por eso Juan lo dice acá. Dice que aquellos que tienen contra de la doctrina de Cristo, sigamos. Dice, quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza
cuenta con el Padre y con el Hijo. O sea, nosotros, los cristianos católicos, que estamos firmes en nuestra enseñanza, en lo que los apóstoles nos dejaron, en lo que la iglesia nos enseña, en lo que nosotros creemos, estamos firmes en la fe, firmes en eso. Dice Juan que tenemos a quién, a Dios Padre, y tenemos a su Hijo, que es Jesucristo. Y sigue diciendo Juan, si alguien se les presenta, ya está hablando aquí de que va a venir alguien a nuestra casa, va a venir alguien a nuestro hogar. ¿A qué? A perturbarnos, a dañarnos nuestra fe. Dice, si alguien se presenta, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Díganos, Juan, ¿qué tenemos que hacer con esas personas? Si alguien se presenta y no lleva esa enseñanza, o sea, trae una enseñanza diferente a la que nosotros nos han enseñado, si alguien si alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en su casa. Ay, miren lo que dice Juan. Y si alguien viene a hablarnos a nosotros de una doctrina diferente a la que nosotros ya sabemos, ¿sí? Donde nos dice que nosotros, los niños sí se pueden bautizar, la que nos dice que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo y por lo tanto debemos comerlo, porque a través del cuerpo y la sangre de Cristo nosotros tenemos salvación, vida eterna y perdón de los pecados. La que nos dice que el sacramento de confesión sí es real porque Jesús dejó a sus pastores para eso. La que nos dice que Jesucristo fundó una iglesia y dejó un representante de esa iglesia que espero, ¿sí? Que espero. Entonces, si alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, empieza a enseñar otra cosa, a decir no, que todo lo que la iglesia católica dice son mentiras. Si alguien tiene otra enseñanza, dice, si alguien se presenta y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en su casa. Me está diciendo, échenlo, váyanse, aquí no entren, no queremos saber nada de ustedes, ¿sí? Ni lo saluden, mire, dice Juan, ni lo saluden siquiera, dice, ni lo saluden, ¿sí? Ni lo saluden, porque quien lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Entonces aquí la persona que deja entrar a una persona que no es de la iglesia de Cristo, que no es de la iglesia católica, y se deja enseñar por ella, en vez de buscar a una persona que sea de la iglesia católica, que conozca la doctrina de la iglesia católica, en vez de buscar una persona de esa que no instruya y se deja enseñar por una persona que no es de la iglesia católica, dice Juan, no lo reciban en su casa, échenlo, porque si no, ustedes van a ser juzgados por las acciones de esas personas. Ustedes también van a ser juzgados por esas acciones. Entonces, hermanos, de pronto alguno podrá decir, entonces nosotros tenemos que rechazar a esas personas, o sea, no le debemos hablar, o sea, debemos ser enemigos de ellos. No, en ningún momento el apóstol Juan está diciendo eso. Juan solamente está hablando de aquellas personas que vienen a hablarnos de la fe. Pero si llega un vecino, un amigo, un hermano, un familiar, que venga a nuestra casa, a nuestro hogar, a compartir con nosotros, a hablar y eso, y no habla de la fe, y no está en contra de nuestra fe, entonces a esa persona sí la podemos recibir, y podemos entablar una conversación con ellos. Ahí está hablando de aquellos que vienen a hablarnos a nosotros de la fe, hablarnos de Dios, de Jesucristo, de la salvación, pero trayendo una doctrina diferente a la que nosotros conocemos. Bueno, hermanos, espero que este video les haya gustado, y si les gusta, lo pueden compartir, me pueden dar like, y los espero para una próxima, para grabar otro video. Que el Señor los bendiga a todos.